Muy buenas gente, hoy os traigo al canal un coche muy interesante, un Evo 8,5 MR. Y es que este coche, aparte de ser caro, ser raro y estar muy cotizado, es un coche que tiene una historia muy curiosa, dado que estamos hablando de un coche que básicamente surgió por un pique con Subaru. Así que si quieres saber qué es esto de MR, cómo es este coche por dentro, por fuera, y quieres ver cómo lo probamos, quédate en el vídeo. Primeramente, y antes de meterme a comentar esta unidad en concreto y al detalle, os voy a hablar rápidamente de la historia del Mitsubishi Lancer Evolution. Básicamente el Mitsubishi Lancer era un coche normal hasta que Mitsubishi le puso el apellido de Evolution, transformando así el coche por completo, pasando de ser un utilitario a ser un coche preparado para rallies. De todos modos, si queréis saber más sobre la historia del Lancer Evolution, ya hice un vídeo sobre el Lancer Evolution 6, así que os lo dejaré en la descripción y también en la parte superior de la pantalla. Pero ahora bien, vamos con la unidad que tenemos aquí. ¿Qué es esto de MR? ¿Por qué es tan interesante? Básicamente, MR son las siglas de Mitsubishi Racing, unas siglas reservadas tan solo a los coches Elite dentro de la gama de Mitsubishi. Y es que este coche, el Lancer Evolution 8 MR, básicamente surgió porque Subaru sacó la versión STI Spec C, una versión que era superior al Mitsubishi Lancer Evolution 8 que tenían en aquel momento. Y el problema aquí es que siempre ha habido una gran rivalidad entre Subaru y Mitsubishi en aquella época, y Mitsubishi no podía aguantar que Subaru tuviera un modelo mejor que su Mitsubishi Lancer Evolution. Así que Mitsubishi lo que hizo en este momento, dado que todavía era muy pronto para sacar su Lancer Evolution Evo 9, fue sacar una versión mejorada del Evo 8, una versión a la que se conoció como Lancer Evolution 8,5. Y como ya os digo, para sacar este Lancer Evolution MR, este Mitsubishi Racing, se estuvo trabajando entre Mitsubishi y Rally Art en conjunto, y principalmente se hicieron mejoras en el chasis y en el motor. Y aunque ahora bien, en este vídeo os lo estoy pintando todo muy bonito y todo muy bien, os tengo que decir que este coche salió al poquito de salir el Lancer Evolution 8. Y de hecho era un coche caro de fabricar, difícil de vender y se hicieron muy poquitas unidades. De hecho, casi todas las unidades fabricadas iban para los mercados asiáticos, Estados Unidos y Reino Unido. Y las unidades que llegaron a Europa fueron muy poquitas y de la mano de Rally Art. Y ya os digo, casi eran unidades contadas para pilotos de rally y demás. De hecho, y para que os hagáis la idea, a España tan solo llegaron 26 unidades de este modelo, y de esas 26 unidades casi todas fueron destinadas a rally, y quedaron unas 3 o 4 matriculadas como coche de calle. De forma que sí, casi todos los Lancer Evolution 8 MR que veáis en España son importados. Y para que os hagáis la idea de lo que viajó este coche se fabricó en Japón, luego fue a América, luego fue pasado hasta Alemania y finalmente se ha quedado aquí en España, y a día de hoy tenemos la suerte de estar grabándolo. Y además esta unidad, al ser americana, tiene una equipación americana, la cual comentaremos más tarde. Pero bueno, en general, ya a modo de conclusión, ¿qué diferencias hay entre un 8 y un 8,5? ¿Por qué este 8,5 era mejor? Las diferencias principalmente eran mecánicas, mejoras en el motor como unos árboles de levas más grandes, también un radiador de aceite nuevo, turbo nuevo, sistema de engrase del turbo también algo modificado, y luego también algunos pequeños detalles en el chasis, como que cambiaban algunas barras que eran de acero por otras que eran de aluminio, pasaron a tener algunas unidades techos de aluminio, reducían el peso, mejoraban la potencia y mejoraban el chasis. Y es que de hecho es curioso que estéticamente apenas encontrábamos diferencias. Y es más, os tengo que comentar que la unidad que tenemos aquí tiene equipada el parachoques delantero y trasero del Evo 9. Pero originalmente el Evo 8 MR tenía el parachoques del Evo 8. Y bueno, ya que estamos en el frontal del coche, voy a detenerme un poquito más y os voy a hablar para comentaros que todas estas canalizaciones y estas refrigeraciones que veis tienen su función. En esta parte encontramos el radiador de aceite, en la parte central encontramos el intercooler, en la parte superior encontramos el radiador y aquí encontramos la bomba del diferencial. Estéticamente es muy japonés, muy agresivo, unas esquinas muy angulosas en la parte delantera, los faros también completamente angulosos. Hay que decir que estos faros, por cierto, son del mercado europeo, que cuando se pasó al mercado europeo, porque este coche era americano, se tuvieron que cambiar los faros y originalmente los intermitentes del mercado americano venían aquí arriba. El lip que encontramos en la parte inferior no es el lip original, pero sí que se tira un rollito al que tenía el original. Y bueno, en general, montones de canalizaciones para refrigerar bien este motor, que es un motor que se calienta muchísimo. Y también en la parte superior encontramos la mítica salida de aire de los Evos. Y como veis, vemos el motor expuesto completamente. Esto de origen no era así, tenía una pequeña malla para proteger un poquito de la lluvia, pero ya os digo que estos coches se calientan tanto que casi todas las personas que tienen uno de estos para correr, que viene a ser la gran mayoría, lo prefiere quitar para así poder refrigerar al máximo el vano motor de este coche. Ya comentado el frontal del coche, vamos a pasar con el lateral. Y lo primero que os tengo que decir, para la gente que no conozca este modelo, es que todos estos coches son 4 puertas, desde el 1 hasta el 10. No hay ninguna versión coupé.
Dicho esto, vamos con las llantas y con los frenos, una de las partes más interesantes de este coche y de esta unidad en concreto. Y es que este coche, ya de por sí os tengo que decir que cuando lo comprabas era casi como un Lego, podías elegir entre unas llantas de un tipo, unas del otro, y bueno, las llantas más interesantes que ofertaba esta unidad eran unas llantas en 17 pulgadas que bajaban 1,5 kg por cada rueda, unas llantas que las pidieron, por cierto, a BBS. Pero de hecho, si lo querías para competir y lo ibas a preparar tú por completo, le podías llegar a comprar con unas llantas en chapa de 15 pulgadas, para que os hagáis la idea. Dicho esto, os tengo que decir que los frenos que tiene este coche, tanto como las llantas, no son los que trae de origen. En este caso ahora mismo tenemos unas llantas de la marca OZ Ultraleyera en 18 pulgadas y los frenos que tenemos equipados pueden parecer los de origen, que sí que podía venir con unos frenos Brembo de 4 pistones, pero en este caso los frenos Brembo que estáis viendo aquí son los que tiene el Evo 10. Unos frenos que son un poquito más grandes, sí que se nota la mejora respecto a los que traía este coche originalmente, y además son unos frenos semiflotantes. Y bueno, ya os he hablado de las llantas y de los frenos, pero también os tengo que decir que este coche en persona, no sé si se estará apreciando en la cámara, tiene unas formas y unos volúmenes muy chulos. Simplemente tiene un ensanchamiento en la parte delantera, también en la parte trasera vemos un nervio que sale, que se une con la puerta, bastante bonito, una línea marcada en la parte central, la talonera. Es un diseño muy japonés y muy único de los Evos. En la parte trasera, al igual que en la parte delantera, encontramos unos Brembo, esta vez un poquito más pequeños, claramente. Y bueno, por si alguien se lo está preguntando, esto que estáis viendo aquí arriba, en la ventana trasera, no es una cosa que venga de origen, sino que esto es un accesorio que se utiliza en los rallies. Básicamente la función que tiene es poder meternos en circuito sin tener que tener el aire acondicionado ni nada de eso, y que podamos estar dentro del coche sin asfixiarnos. Es la única función que tiene, pero originalmente os digo que no venía. Aparte del parachoques delantero, en los Evos 8,5 encontramos por primera vez los Vortex. Y metiéndonos ya con la parte trasera tenemos el alerón del Evo 8,5, un alerón que por cierto es en fibra de carbono. De hecho, aunque esta parte veáis que esté pintada en color plata, todo esto es en carbono y todo el alerón en sí es en carbono, pero ya os digo que simplemente es que está pintado. Y bueno, aparte de eso, el parachoques trasero también es diferente respecto al del Evo 8. Y ya como último apunte os tengo que decir que este limpiaparabrisas trasero no lo traen todos los Evos. Este, al ser una versión americana, que vienen un poquito más equipadas y más aburguesadas, pues sí que tiene un limpiaparabrisas trasero. Y de hecho, esto lo tengo que enlazar con el acabado de esta unidad en concreto, y es que este MR tiene el acabado SSL, y básicamente significa S de sunroof, es decir, el techo solar, que lo tenemos aquí, la otra S de sound, que básicamente tenemos un equipo de sonido con etapa y con amplificador, y L porque tenemos el interior completamente en piel. Y ahora vamos a meternos con una de las partes más interesantes de este coche, y es el motor. Y es que el motor de este coche es un motor mítico, es el 4G63, un motor que, para que os hagáis la idea, se estuvo utilizando desde el primer Evo, el Evo 1, hasta el Evo 9. En este caso, con esta unidad, el 8,5, se cambiaron el árbol de levas, se cambiaron el intercooler, se cambió el turbo. Y en general, ¿qué os puedo decir de este motor? Es un motor que es muy duro, que viene bastante bien forjado ya de origen y aguanta mucha potencia, pero es un motor bastante delicadillo, así que tienes que tener bastante cuidado con los tiempos de calentamiento, de enfriamiento, con los cambios de aceite. Pero bueno, es un motor que si lo mantienes a raya, es un motor que aguanta mucha potencia. Mucha potencia. ¿Cuánta potencia? Pues bueno, este coche de origen, el MR, saca 280 caballos. Ahora bien, este coche tiene una preparación hecha, tiene unos árboles de levas HKS que están cambiados, la línea de escape HKS, centralita HKS, además tiene la admisión cambiada y la potencia que está dando ahora, aproximadamente estamos calculando que unos 340 caballos. Así que sí, bastante rápido. Pero bueno, aparte del motor que estáis viendo, también os quería comentar algunas cosas, y es que el capó y casi todo el coche en general es un coche hecho en aluminio, es un coche que pesa bastante poquito, especialmente para tener tracción integral. Tenemos una barra de torretas de 3 puntos muy chula, la admisión, como estáis viendo, el intercooler cambiado, toda la refrigeración diseñada al milímetro, pero este motor lo probaremos más adelante en el vídeo cuando demos una vuelta con el coche. Y bueno, ahora vamos a meternos dentro del Evo 8,5. Y cuando entramos, lo primero que os tengo que decir es que estamos con la versión americana SSL y encontramos el interior completamente en cuero con unos asientos tipo bucket. Son bastante raros de ver en este sentido porque casi todos los Evos que encontramos normalmente vienen con asientos de tela. Son unos asientos que, como veis, están firmados por Recaro, tienen el reposacabezas completamente unido al respaldo y tienen algunos perforados en la parte interior.
Y una vez nos sentamos en el Evo 8, ¿qué os puedo decir? Lo primero y lo que más me gusta del coche seguramente sea el volante. Un volante que tiene airbag, pero aún así tenemos la estética de los típicos volantes desplazados de rally. Ya era bastante bonito el volante Momo que traían los Evo 5, pero sinceramente con este Evo se superaron. Pero bueno, aparte del volante hay otra cosa que me ha encantado y es el tema de la caja de cambios. Y es que la caja de cambios de este coche, sinceramente, creo que no me equivoco cuando os digo que es de las que tiene un mejor tacto y que es más fácil de engranar de todas las que hay. Os tengo que matizar que esta caja de cambios es de 5 velocidades. Aparte de esto, en esta consola central aquí tenemos un medidor que nos da la mezcla de aire-combustible, ideal para saber si el coche está bien o no. Y bueno, tenemos esto hecho a medida, en fibra de carbono, pero no venía originalmente así. Al igual que originalmente tampoco venía esta pantalla táctil, ni esto en este negro black piano, ni tampoco esto venía con este folcado. La verdad es que es un coche que está completamente a mimo y en un estado excepcional. Los asientos en cuero en negro dan un acabado súper elegante al coche, elevalunas eléctricos tanto adelante como atrás, y esto lo digo porque, bueno, aunque pueda parecer obvio, estos coches eran tan de rally y eran tan para correr y tan para preparar que había versiones que se vendían con elevalunas manuales tan solo para aligerar el peso. Otras curiosidades a comentar es que aquí, en la parte izquierda de la columna de la dirección, el propietario ha puesto un turbo timer, básicamente para que cuando apaguemos el coche pueda seguir arrancado durante un tiempecillo y así las líneas de engrase y todos los sistemas del turbo puedan bajar de temperatura progresivamente y así no causar fisuras ni ningún tipo de problema. Y es que bueno, si os parece bastante radical el hecho de quitar los elevalunas eléctricos, os tengo que decir que la versión MR, que ya de por sí era la más radical, todavía tenía una versión más radical que era la versión MR RS. Y bueno, aparte de quitar los elevalunas eléctricos, quitaban también el aire acondicionado. Volvemos a lo mismo para hacerlo más radical, quitarle peso. Bueno, los de Mitsubishi que estaban locos y que ya fabricaban los coches para meterlos para rally directamente. Aparte de eso, otra curiosidad en este coche es que tenemos un botón aquí para cambiar el comportamiento del coche y tener 3 modos diferentes. Y estos modos son el normal, el de tierra y el de nieve. La verdad es que me ha parecido bastante curioso que el salpicadero pongan un circulito tan solo para poner la palabra de Lancer iluminada. Pero bueno, aparte de eso, ¿qué más deciros? Que estamos con la versión americana, así que tenemos la velocidad en millas por hora y en pequeñito en kilómetros por hora. Y el tacómetro, la aguja de las revoluciones, como veis, va hasta las 9000 vueltas, aunque la línea roja empieza con las 7000. Ahora bien, dicho esto, ¿el coche es práctico? Pues bueno, en el lado izquierdo tenemos un compartimento bastante pequeñito, en el lado de la puerta, en el lado derecho también un compartimento bastante pequeñito y la guantera tampoco es que sea enorme. Aunque bueno, esto queda compensado con las 2 plazas que tenemos en la parte trasera, que sí que nos da la capacidad y la posibilidad de poder viajar tranquilamente 4 e incluso 5 personas. En la parte central, en la parte trasera, tenemos este reposabrazos, que por cierto, tiene un posavasos de lo más curioso, como estáis viendo, y al igual que en la parte delantera, en la parte trasera los asientos también son en cuero y con los paneles de las puertas también tapizados en cuero. Y ahora bien, vamos con una de las partes más importantes del Evo, y es el maletero. Y bueno, el maletero, lo primero que os tengo que decir es que no lo podemos abrir, ni con el pie por debajo obviamente, ni con ningún tipo de botón, así que lo tendremos que abrir con la llave. Y es que el maletero de este coche es el maletero de un sedán. No destaca por nada en concreto, una insonorización bastante normalilla, diría que un poco baja para ser la insonorización de un coche ya de los 2000. En la parte trasera tenemos para el agua de limpia parabrisas y bueno, ya os digo, tamaño el normal. Bueno, pues ya estamos probando el Evo 8,5. Nunca me había subido en un Evo 8, me subí en un Evo 5, pero no tenía nada que ver con este. Este ya de por sí es un coche que está muy bien preparado, tiene unas suspensiones al detalle, unas suspensiones roscadas, con unas alineaciones específicas, unas llantas cambiadas, neumáticos de primera marca. Bueno, es un coche completamente preparado, la potencia no es la de serie y además suena increíble. Así que bueno, os voy a hacer un review de cómo es un Evo preparadillo. 5 y 2006. Se nota muy firme, vas pegadito a la carretera. La dirección me gusta, que tocas un poquito y no sé si el ángulo de giro es muy bueno para aparcar en este coche. No gira nada, eso. Claro, lo estoy notando porque se nota que tiene una dirección... Es una que no vaya rápida. Claro, completamente preparada para correr. Para aparcar 700 maniobras. Es increíble lo que corre y me sorprende mucho lo que hemos comentado antes, que no hace falta revolucionar el coche mucho para que vaya bien. Le
llevas a mitad de vueltas y el coche tira increíble, responde y suena, vamos, suena genial. Frena de sobra, o sea, no estoy apurando los frenos para nada, pero ya de por sí venía con unos Brembo increíbles. El tamaño de los discos me has comentado que son los del Evo 10, si no me equivoco. Semiflotante del Evo 10. Es que voy a estirarlo un poquito aquí. La velocidad se nota que está en millas y claro, tienes que acostumbrarte. Me gusta, El cambio de marchas, cambiar de marcha a marcha, firme, el cambio es súper preciso, es difícil fallar de marchas, cambia súper rápido y bueno, se nota un montón la dirección. Ya lo noté con el otro Evo también, que tenía la dirección rápida y es otro rollo completamente. Ya te digo, pensaba que iba a ser un coche mucho más difícil de conducir, obviamente de llevarlo rápido tiene que ser muy difícil. Pero es un coche muy noble, Sí, eso vamos, lo he visto conduciéndotelo a ti, que se te lleva un poquillo de culo, no sé qué, muy bien. y le redondeas en las curvas como quieres. ¿Cómo empuja? y el sonido que tiene es increíble. ¿Esto es un coche de carreras? Es de calle? que es un lujo. Bueno, otra cosa, ahora que has dicho lo que es un coche de carreras de calle, este modelo se vendió muy poquito en España, muy pocas unidades se llegaron a vender tal como esta. Obviamente esta es una unidad que venía del mercado americano, pero lo que os voy, los 8.5 en España apenas podemos encontrar, y los pocos que se matriculaban terminaron casi todos para rally, y carreras. muy poquitos terminaron matriculados como coche de calle. Es que os lo aseguro que yo, mira, que puedes probar coches rápidos, puedes probar todo lo que tú quieras, habrá coches que te peguen más tirón, que tengan más par, que estiren más, sí, pero es que esto es otro rollo. Ya cuando probé el primer Evo dije, es otro concepto, y es que esto también. Un momento. No ves la cara que pongo, pero vamos, es que es increíble. Bueno, yo creo que ya me sobra, no hace falta que pruebe más. Estoy probándolo con arneses y todo, ya que los tiene instalados el dueño y bueno, no hay experiencia más racinger y más de rally para un coche de calle. ¿Cuánto pueden estar costando estos coches ahora mismo? Pues desde 29 o así hasta 70 que anunciaron el otro 70 día. el otro día hay uno. Bueno, sí, claro, también. Pero vamos, estará sobre 40 más o menos. ¿Tiene short shift o algo este coche? De origen. Por eso te decía, Viene de origen por eso te este dije coche. antes que qué notabas al cambiar. Es que parece que viene, que lo has hecho tú o que hubieras modificado No, algo, porque es es de que es increíble lo bien que va el cambio de marchas. Esto con aire acondicionado, por cierto, o sea, Sí, se claro, puede meter el porque está acondicionado apagado. y estás como un rey en este Aquí, coche. mira. Te vale tanto para ir al Mercadona como al Jarama. Hombre, lo único donde aparcas este coche, que no quiero saber lo que te pueda costar un alerón, unos paracheques para este coche. Este coche se guarda a diario en un búnker secreto, en un tercer piso subterráneo, Sí, tiene que ser porque con vamos, paredes de hormigón de 4 metros. no se me ocurre otra cosa. Y ya por último vamos con la parte más importante de todo el vídeo, las conclusiones. Pero antes de ello te voy a decir una cosa, si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, te tengo que decir que tengo montones de vídeos relacionados con el mundo del motor, grabando coches de todo tipo, así que si te está gustando este vídeo y quieres ver los que vienen, suscríbete al canal para no perderte los siguientes. Y por cierto, también tengo Instagram, así que si quieres ver algunas cosillas que no llego a subir al canal, sígueme ahí. Dicho esto, vamos con las conclusiones. Y ahora bien, después de haberlo probado, ¿cuáles son las conclusiones de este coche? Pues sinceramente la conclusión que tengo con este coche es bastante parecida a la que tuve con el Evo 6, un Evolution mucho más viejo, pero que en esencia es casi, entre comillas, el mismo coche. Es decir, ambos coches me encantan, te transmiten un montón, el chasis es una pasada, la tracción integral, cómo se manejan, pero también ambos coches tienen un problema, y es el tema de la exclusividad en relación a la eficacia. Es decir, a día de hoy hay coches modernos de segunda mano, e incluso nuevos, que por el mismo precio o por precios similares van a ser más eficaces que este Lancer Evolution, y a su vez van a ser más baratos de utilizar y también van a tener más repuestos. No me gusta hacer comparativas, pero os voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, un Type R nuevo, un Megane RS nuevo, un Leon Cupra, son coches que de serie te entregan mucho
mucha potencia, son coches que con una simple electrónica sin tocar nada todavía les aumentas más la potencia, tienen montones de suspensiones, montones de aftermarket, y aparte de esto son coches muy modernos, con una comunidad activa, que día sí y día también van a circuito. Y sinceramente, comparando estos coches con el Evo, ya sin meterme con que unos sean más rápidos u otro, dado que depende del conductor, de la preparación y demás, son coches que por lo general terminan saliendo más baratos a la hora de meterlos en circuito. El Lancer Evolution es un coche que ya no se produce, es un coche con piezas más caras, con un motor muy antiguo en origen, aunque con mejoras sucesivas, con una tracción integral y con diferenciales adelante y atrás. Y además depende de la generación y el modelo, los diferenciales detrás y adelante son diferentes, tienen un mantenimiento especial. Y todo esto me gusta decirlo y aclararlo porque correr con una leyenda de los rallies como esta no es barato. Sin ir más lejos, pongamos que este coche lo compras por 20.000, 30.000, 40.000, por lo que quieras. Simplemente para que vaya igual de bien que este, tienes que gastarte en unos buenos neumáticos, unas buenas llantas, unos buenos frenos, las suspensiones que tiene, unas buenas geometrías, el mantenimiento del motor. Además de todo esto, si quieres que el coche corra de verdad, también tienes que hacer una electrónica, puede que tengas que hacer algún ajuste. Pero ahora bien, quitando el tema de que es un coche caro, hay que decir que este coche, y más aún, para ser un coche que ya estaba en los 2000, 2005 y demás, es un coche increíble. Un coche súper radical que no se parece para nada a lo que podíamos encontrar. Eran de los pocos coches turbo con tracción integral tan deportivos que se podían llegar a comprar. No había nada igual que este Evo en ese momento, quitando el tema del Subaru. Y es que aquí ya depende de vosotros, pero yo sinceramente valoro más un coche como estos que un coche más moderno. Simplemente por toda la leyenda que tiene detrás, la cantidad de atención al detalle y todas las evoluciones que tuvo este modelo, y sobre todo porque cuando conduces un coche de estos, estás conduciendo un coche de rally. De todas formas, para entender lo que os estoy diciendo, hay que probar un Evo. Y ahora ya por último os voy a comentar la diferencia que vi entre el Evo 6 y el Evo 8. Y la diferencia más notable la he notado en la preparación. El otro coche simplemente tenía unos neumáticos Pilot Sport y el resto estaba de origen, y este coche tiene todo el empepinamiento que habéis visto antes. En lo personal, este coche, también con el acabado SSL, me ha parecido un coche muchísimo más burgués, y ha sido un coche que sinceramente no lo he visto incómodo, no lo he visto ruidoso, he visto que tiene una dirección muy precisa, pero aún así el volante se movía con muchísima suavidad, y la verdad me ha sorprendido de que el Evo, a pesar de ser un coche tan radical, se ha compaginado bastante bien con el tema de ser cómodo. Sin embargo, esto con el Evo 6 no lo vi. El Evo 6 le veía un coche completamente radical, ya desde cero e incluso sin ningún tipo de preparación, y también se notaba que era un coche más antiguo. En mi caso, ambos coches me encantan, me gusta más el Evo 6 porque es más clásico, más noventero y me gusta más la estética, pero tengo que decir que el Evo 8 me parece un coche más compensado. Y por cierto, si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, suscríbete al canal. Tengo muchísimos más vídeos relacionados con el mundo del motor, enseñando coches y más que se van a venir. Así que nada, sígueme en Instagram, activa las notificaciones y no te pierdas los futuros vídeos. Y otra cosa más, mientras te dejo estos vídeos en pantalla por si quieres ver algún otro, tienes un coche interesante y te apetecería hacerle un vídeo, escríbeme al correo que aparece en pantalla. En la descripción de este vídeo encontrarás más detalles sobre qué poner en el correo.